Junio de 1999. Boeing, el mayor fabricante de aviones del mundo, hace algo que debería haber sido imposible. Firma un cheque para convertirse en el orgulloso dueño de 17 jets de Airbus. No para estudiarlos, no para desarmarlos y copiarlos, simplemente para sacarlos de la flota de un cliente. Pero aquí viene lo que no cuadra. Boeing no tenía ningún plan inmediato para esos aviones. Pasó años luchando para colocar 17 jets de la competencia con nuevos operadores y al final, les encontró hogar en Gulf Air, Cathay Pacific, Emirates y otros. Pero fue un suplicio, y los analistas del sector estimaron que Boeing se comió un golpe financiero importante con la jugada. Aún así, Boeing lo consideró dinero bien gastado. Y esto fue solo el primer movimiento. Boeing y Airbus han librado una guerra en la sombra con armas mucho más destructivas que fabricar mejores aviones. Demandas comerciales diseñadas para dejar knockout al rival. Compras hostiles que acabaron en acuerdos de 9 cifras. Una batalla legal de 17 años que drenó recursos a ambos. Lo que empezó con 17 jets no deseados es la historia de cómo Boeing y Airbus mantienen un duopolio del 90% en la aviación comercial. El acuerdo con Singapore Airlines no fue una rareza. Fue un adelanto de lo que Boeing y Airbus harían para destrozarse mutuamente durante las 3 décadas siguientes. Para entender por qué Boeing aceptaría 17 aviones de Airbus que no quería, hay que mirar qué estaba realmente en juego en 1999. Singapore Airlines no era un cliente cualquiera. Era la aerolínea de bandera más prestigiosa de Asia, famosa por marcar el estándar del sector en excelencia de servicio. Quien se ganara la lealtad de Singapore Airlines tendría una influencia enorme sobre las decisiones de flota en toda la región Asia-Pacífico. Boeing estaba desesperado por asegurar al 777 como el caballo de batalla de largo radio de SIA. Los A340-300 que Singapore Airlines quería sacarse de encima no estaban viejos ni destrozados. Eran aviones perfectamente operativos, simplemente ya no encajaban con la estrategia que la aerolínea estaba adoptando. Pero tenerlos en la flota de Singapur era, para Airbus, una cuña en una de las cuentas más codiciadas de la aviación. Los números para Boeing eran brutalmente simples. Podía negarse al arreglo de los A340 y arriesgarse a perder el pedido del 777 frente a Airbus, o podía tragarse el golpe financiero de quedarse con aviones del rival para borrar la presencia de Airbus y amarrar su relación con Singapore Airlines durante décadas. Eligió el golpe. Boeing aceptó comprar los 17 A340-300 en un acuerdo directamente ligado al compromiso de Singapur con el programa 777-200ER. La estrategia funcionó para ganar el pedido, pero el desorden posterior fue enorme. Durante años, a Boeing le costó colocar esos aviones con nuevos operadores. Los A340 no encajaban de forma natural en las flotas típicas de los clientes de Boeing. Para 2003, Boeing todavía buscaba hogar para esos jets y acabó colocándolos con aerolíneas como Gulf Air, Cathay Pacific, Emirates, Etihad Airways y China Airlines. Esta disposición a comerse un daño financiero masivo para bloquear a un competidor fue un caso muy particular. Ninguno de los dos fabricantes iba a limitarse a competir por prestaciones y precio. Iban a convertir la ley comercial en un arma, a comprarse empresas por debajo de la mesa y a meterse en una guerra de subsidios que se alargaría 17 años. El trato de los A340 de Singapur fue solo una de esas jugadas. Para entender por qué Boeing y Airbus se pelean con tanta ferocidad, hay que ver qué es lo que de verdad está en juego en cada gran pedido de una aerolínea. La aviación comercial funciona con un principio llamado comunalidad de flota. Las aerolíneas no solo compran aviones, montan todo un ecosistema alrededor. Los pilotos necesitan habilitaciones de tipo específicas que tardan semanas en obtenerse, y la conversión completa, incluido el entrenamiento en línea, se alarga todavía más. Los equipos de mantenimiento requieren formación y herramientas especializadas. Hay que crear inventarios de repuestos en cada hub y base secundaria. Se deben comprar o alquilar simuladores. Hay que configurar los sistemas de planificación de vuelo. Y la lista sigue. Cientos de elementos, cada uno con una inversión importante. Ese ecosistema crea unos costes de cambio brutales. Una vez que una aerolínea se casa con una familia de aviones de un fabricante, pasarse al rival se vuelve carísimo.
Una compañía 100% Boeing que se cambia a Airbus no solo compra aviones nuevos, básicamente reconstruye toda su infraestructura operativa. Por eso ambos fabricantes pelean con tanta agresividad por las decisiones de flota. Cada pedido no es solo una venta, puede ser una relación de 20 años, valorada en miles de millones en compras posteriores, repuestos y servicios. Perder una campaña grande no cuesta solo un pedido. Puede costarte a un cliente entero durante una generación, pero la competencia directa por los pedidos solo era el comienzo. La verdadera guerra se libraría con armas mucho más destructivas. Las tácticas que Boeing y Airbus se lanzan entre sí harían que hasta los estrategas militares tomaran apuntes. En las últimas 2 décadas, ambos fabricantes han creado todo un arsenal de armas competitivas que va mucho más allá de construir aviones mejores. Arma 1. Ajedrez de adquisiciones. En julio de 2018, Boeing anunció planes para comprar el 80% de la división de aviación comercial de Embraer. El fabricante brasileño producía jets regionales que competían de frente con el A220. Si Boeing no podía frenar el nuevo avión de pasillo único de Airbus, entonces se compraría el suyo. El acuerdo valoraba las operaciones comerciales de Embraer en unos $4.200 millones. Se obtuvieron las aprobaciones regulatorias, arrancó la planificación de la integración. Ambas empresas se preparaban para un futuro conjunto. Y entonces llegó la pandemia. En abril de 2020, Boeing canceló todo el acuerdo. Dijo que Embraer no había cumplido ciertas condiciones de cierre, aunque muchos señalaron que la situación financiera de Boeing se estaba deteriorando en plena crisis del 737 MAX y que la compra era cada vez más difícil de justificar. Embraer estalló. Sostuvo que Boeing se había inventado excusas para salirse de un trato que ya no podía pagar. Lo que vino después fueron años de arbitrajes, procesos legales y reproches cruzados. La resolución llegó en septiembre de 2024. Boeing aceptó pagarle a Embraer $150 millones para cerrar todas las reclamaciones derivadas de la alianza frustrada. Boeing pasó años persiguiendo una jugada estratégica contra Airbus, solo para terminar escribiendo un cheque de 9 cifras por nada. El A220 sigue volando para Delta, JetBlue y otras grandes aerolíneas en todo el mundo. Embraer sigue siendo independiente, y la posición de Boeing en el mercado de pasillo único en el fondo sigue igual. Arma 2. Poner el reloj en marcha. A veces el arma competitiva más efectiva es simplemente moverse primero. El 1 de diciembre de 2010, Airbus lanzó oficialmente el programa A320neo. El avión incorporaría nuevos motores con alrededor de un 15% más de eficiencia de combustible que los aviones de pasillo único existentes en ese momento. Para aerolíneas que operan con márgenes finísimos en miles de vuelos, eso era un cambio de juego. Ese lanzamiento dejó a Boeing contra las cuerdas. El programa 737 ya se estaba quedando viejo, pero diseñar un avión totalmente nuevo tomaría una década y decenas de miles de millones de dólares. Podrían remotorizar el 737 actual, pero eso implicaba una certificación costosa y quizá no igualaría el rendimiento del A320neo. American Airlines le torció el brazo a Boeing, y mientras el fabricante discutía su siguiente paso, la aerolínea encargó lo que se llamó la evolución del 737 Next Generation. La decisión de adoptar un fuselaje existente en lugar de diseñar un avión nuevo traería consecuencias que ninguna de las dos empresas podría imaginar. Pero a corto plazo, la jugada de Airbus salió perfecta. American Airlines anunció lo que la compañía describió como el mayor pedido de aviones en la historia de la aviación. Incluía aviones de pasillo único de Airbus. En total, 460 jets de pasillo único entre Boeing y Airbus. Ese pedido rompió décadas de exclusividad del 737 de Boeing en American Airlines. Airbus había obligado a Boeing a reaccionar, y American se cubrió pidiendo a ambos fabricantes. La disposición de Airbus a moverse primero abrió una grieta en una de las cuentas más fieles de Boeing. Arma 3. La guerra de los subsidios. La batalla más larga entre Boeing y Airbus nunca tuvo que ver con un solo pedido de aviones. Fue una guerra legal de 17 años por los subsidios gubernamentales que se tragó a ambas empresas y a sus respectivos gobiernos. La disputa arrancó en 2004 cuando Estados Unidos presentó una queja ante la Organización Mundial de Comercio alegando que gobiernos europeos habían dado subsidios ilegales a Airbus. La Unión Europea respondió al instante, diciendo que Boeing recibía beneficios similares mediante contratos de defensa, incentivos fiscales y acuerdos de investigación.
Lo que vino después fue el litigio comercial más complejo en la historia de la OMC. Se formaron paneles, hubo apelaciones, salieron fallos, se impugnaron y se revisaron. Los dos bandos cantaron victoria en distintos momentos, mientras al mismo tiempo se les declaraba en infracción de las reglas comerciales. El caso se alargó a través de varias administraciones en Estados Unidos y distintos liderazgos de la Comisión Europea. Los representantes comerciales de ambos lados terminaron convirtiéndose en expertos en economía aeroespacial. Ninguna de las dos compañías pudo sacarle una ventaja real al pleito. Se determinó que ambas habían recibido apoyo gubernamental indebido. A ambas se les autorizó imponer aranceles de represalia. El resultado fue una maraña de restricciones comerciales que golpeó a proveedores, aerolíneas y consumidores sin darle una victoria clara a ninguno de los fabricantes. Por fin, en junio de 2021, bajo la administración Biden, Estados Unidos y la Unión Europea acordaron una tregua. Ambos lados suspendieron los aranceles de represalia durante 5 años y se comprometieron a seguir con consultas y cooperación. Después de 17 años, lo que se logró fue un marco para convivir, no un ganador. Arma 4. Control de la cadena de suministro. El frente más reciente en la guerra Boeing-Airbus gira en torno a algo que ninguna de las dos fabrica directamente. Ni siquiera es una guerra, es una negociación sobre quién controla a los proveedores críticos. Spirit AeroSystems es una de las historias corporativas más singulares de la aviación. Boeing escindió al fabricante de fuselajes en 2005, convencida de que así podía conseguir liquidez y bajar costos creando un proveedor independiente. Durante años el arreglo funcionó bastante bien, hasta que la crisis de producción de Boeing dejó al descubierto un problema de fondo. Spirit construía fuselajes para Boeing, pero también fabricaba componentes para programas de Airbus. Los problemas de calidad en Spirit se propagaron por las líneas de producción de ambos fabricantes. Boeing no podía arreglar su cadena de suministro sin al mismo tiempo arriesgarse a afectar la operación de su competidor. En julio de 2024, Boeing anunció que recompraría Spirit AeroSystems. El acuerdo valoró a Spirit en alrededor de $8.300 millones, incluida su deuda. En la práctica, Boeing estaba deshaciendo su estrategia de 2005 y admitiendo que una capacidad de fabricación crítica no se puede tercerizar con seguridad. Pero la compra venía con un giro. Ciertas operaciones de Spirit que daban soporte al programa de Airbus tendrían que venderse al fabricante europeo. La cadena de suministro estaba tan entrelazada que la recompra por parte de Boeing de su propia ex división exigía coordinarse con su mayor rival. Boeing cerró la adquisición de Spirit en diciembre de 2025. La operación representa el mayor reajuste de la base industrial de la aviación en décadas. La historia de Boeing comprando 17 aviones de Airbus en 1999 era solo una pieza más del rompecabezas del duopolio. Durante décadas, ambos fabricantes han sacado toda la artillería, desde leyes comerciales hasta compras corporativas e influencia política, en su pelea por dominar el mercado. Algunas tácticas salieron redondas. La compra del C-Series por parte de Airbus convirtió el producto de un rival en propio, amplió su catálogo de pasillo único y de paso dejó a Boeing en evidencia. Otras se estrellaron con ganas. La alianza de Boeing con Embraer terminó en un acuerdo de $150 millones sin nada que mostrar tras años de trabajo. La guerra de subsidios se tragó 17 años y acabó en una tregua negociada, no en una victoria clara para ninguno. Por esto es lo que al final dejó claro el acuerdo de los A340 con Singapur. En la batalla entre Boeing y Airbus, ambos aceptan costos extraordinarios con tal de no darle al otro ni un punto de apoyo. Boeing no necesitaba esos 17 aviones, aún así los compró, porque dejarlos con Singapore Airlines significaba dejar a Airbus bien metido en una cuenta clave. Esa disposición a tragarse el golpe, pelear en todos los frentes posibles y usar cualquier arma disponible sin importar el precio, define la industria aeroespacial moderna. Ninguno de los dos cede terreno por voluntad propia, ninguno deja una amenaza competitiva sin respuesta. El duopolio que controla el 90% de la aviación comercial no nació solo por fabricar aviones mejores. Se forjó con décadas de guerra corporativa, donde la moneda no eran solo dólares y tecnología, sino agresividad estratégica, influencia política y una negativa absoluta a dejar que el otro gane. Pero si la historia deja una lección es esta: subestimar a Boeing o a Airbus puede salir carísimo. Ambos han demostrado que harán lo que sea,
asumirán las pérdidas que hagan falta y usarán las tácticas que tengan a mano para mantener su posición. 25 años después de que Boeing comprara 17 aviones de Airbus que no podía usar, la guerra en la sombra sigue. La mayor ironía, ambos saben que una competencia sana le hace bien a la industria y que, sin el otro, ni Airbus ni Boeing estarían donde están hoy. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?